Si cambiamos nuestra Constitución y conseguimos que todo el mundo deslegitime, o una gran mayoría, este sistema partidocrático, podremos acabar con una de las grandes lacras de este país y por la que mucha gente ya está un poco hasta los cojones, que es la corrupción. Y aquí tengo a Antonio y a Luis, que van a aparecer por arte de magia aquí detrás. ¡Antonio, Luis! ¡Hola! ¿Qué pasa? Bueno, Antonio, hablas tú. Vamos a poner un ejemplo, porque la gente lo entiende mejor con ejemplos. Y aquí tenemos en Andalucía, en nuestra tierra, un ejemplo de campeonato que la Núñez Bolaños lo conoce muy bien. Eres tú. Lo eres. Eres tú. Vale. Pues explícanos lo Hemos que asistido acabo a un de juicio introducir. largo, denso, donde se espera una sentencia. No sabemos qué sentencia va a ser. Según Lorenzo del Río va a ser una sentencia compleja. O sea que ya nos está adelantando que va a ser una sentencia compleja. Pero lo cachondo no es eso. Lo cachondo es... Compleja porque están implicados claro, todos los políticos de eso. La acusación del fiscal hablaba de que había 700 y algo millones de euros que no habían seguido el cauce reglamentario, que habían sido transferencias de financiación a la agencia IDEA, que era la pagadora. O sea que el esquema ya, todo lo conocemos. El esquema ya, todo lo hemos visto. Hay dos expresidentes El esquema ya de la toca Junta los huevos. sentados en el banquillo. Uno es Manolo Chávez, otro es Griñán. Hay ya algún que otro condenado, como el señor Guerrero, y estamos esperando la sentencia a finales de octubre. Dicen que va a salir en plena vorágine electoral. No creo. Pero ¿es lícito que se usara el dinero que se usó para comprar paz social? Yo me hago una serie de preguntas que vosotros tendréis que preguntaros también, ¿no? ¿Para qué se usó ese dinero? ¿Quién se benefició de ese dinero? ¿Qué empresas en crisis? ¿O qué trabajadores? ¿Quién decidió qué empresa o qué trabajadores entraban en esos ERE y por qué? O sea, son cosas... Porque ahora hemos visto la parte política del caso ERE. Coge aire, tío. Que es lo que han dicho, la clase política. Es que vamos andando súper lento. Pero aquí hay una Tiene ya el profundidad... pulso. Madre mía. Sí, me está tocando las tetas. Un Me está infartillo. tocando las tetas. No te preocupes, tienes un médico en casa. Tira, sigue. ¿Qué ocurre? No te interrumpas. Que no entendemos, muchos de nosotros, el por qué, aparte de las responsabilidades políticas, aquí se han ido por las cañerías, entendemos, yo por ejemplo entiendo que se han ido por las cañerías mucho dinero, pero ¿qué parte de responsabilidad patrimonial tienen nuestros gestores? ¿Qué pasa? Dile qué es la responsabilidad patrimonial, porque algunos a lo mejor no lo entienden. ¿Qué es la responsabilidad responsabilidad patrimonial? Que respondan con sus bienes. ¡Claro! Personales. ¡Claro! Sus casas, sus nóminas, sus cosas, porque de todo esto, ¿qué es lo que vamos a sacar en claro? Cuando llegue la sentencia, ¿qué es lo que vamos a ver? Esa complejidad que dice Lorenzo del Río, ¿seremos capaces de entenderla los neófitos? ¿O cómo va a ser esa sentencia tan compleja? Porque aquí hay una responsabilidad política, es evidente. Ya dos cayeron, como es Manolo Chávez y como es José Antonio Griñán. Pero ¿cuál es la responsabilidad en realidad de nuestros gestores? Nuestros gestores usan dinero público, gestionan dinero público, pero aquí no responden de nada. Todo se queda en responsabilidades políticas. ¿Y por qué no? Estamos ahora mismo acabamos de analizar un problema real que ha ocurrido, en este caso ha sido Andalucía, ha sido el ejemplo de Andalucía, es un caso que en su origen, volvemos a lo de siempre. Es un régimen partidocrático el que ha amparado que ocurra todo esto. ¿Por qué? Porque el legislativo, con sus leyes, El Parlamento. el ejecutivo, el gobierno, y su administración, que es el brazo ejecutor. Es decir, el gobierno, que en este caso en las comunidades autónomas son los consejos de gobierno, en el caso del Estado español es el Consejo de Ministros, el gobierno, su presidente y sus carteras, ¿vale? De acuerdo. Esos que son los que tienen la potestad reglamentaria para desarrollar las leyes que el legislativo aprueba, entre ellos. Y aparte, la ejecución por la administración, que es la que ejecuta mediante actos administrativos, la que autoriza, concede las subvenciones, todo eso, ha estado exento de controles por parte de la ciudadanía. Nos hemos mantenido al margen. Ustedes, voy a ponerle un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. Si usted está en una comunidad de vecinos y ustedes nombran, una comunidad de vecinos de 20 personas, y nombran a su presidente y hay un administrador, ¿los vecinos se desentienden por completo de lo que haga con las cuotas de la comunidad? ¿O ustedes de vez en cuando preguntan, oiga, ¿qué está haciendo usted con las cuotas? Con las cuentas de las comunidades, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Ustedes las exigirán, ¿verdad? Y se las exigen usted a su presidente y al administrador. ¿Por qué a nivel de gobierno... Porque un martillo vale 10.000 euros. ¿Por qué a nivel de Estado, a nivel de gobiernos, no hacemos lo mismo? ¿Por qué los ciudadanos no podemos estar controlando
Hay que diseñar sistemas, sí, hay que hacerlo. ¿Es posible? Claro. Sí es posible. Actualmente, ¿quiénes se sientan en la mesa con los políticos? Las asociaciones, perdón, las organizaciones que dicen que tienen la representatividad de los ciudadanos. ¿Y quiénes son esas organizaciones? Repito, siempre son las mismas, ¿eh? Organizaciones de empresarios, organizaciones sindicales y las asociaciones de consumidores y usuarios. Se supone que con ¿Y todas ellas independientes reciben alguna subvención? Ahí está el problema. Miren el Boja. Ahí está el problema. ¿Quién va a hablar? Y ya explicaré un caso muy Nosotros, concreto. Justicia para la Sanidad, la verdad que no se ha sentado en ninguna. No cuentan con nada desde hace Sí, 2 años y pico, en nada. Bueno, ¿no? tuvimos una Una reunión con la viceconsejera. Tuvimos una reunión y planteamos De presentación. una serie de problemas que ya no han querido recibir nunca más. Claro, porque íbamos a fiscalizar lo que iban a hacer o no iban a hacer. Porque no se olviden ustedes de una cosa, muy importante lo que voy a decir ahora mismo. Son tan importantes las acciones, lo que hacen los partidos, Como lo que como no las hacen. omisiones, lo que no hacen. Porque lo que no hacen a veces es más importante que lo que hacen. Porque precisamente lo que no hacen es poner las medidas oportunas para minimizar, reducir la corrupción, para realmente centrarse en la vida de los ciudadanos. Y eso no lo están haciendo. No lo han hecho los partidos. ¿Qué medidas están adoptando? Ninguna. Si es que no se dan cuenta ustedes que nos tienen marginados, no existimos la población, no existimos los ciudadanos para los partidos. Y mientras no sean ustedes conscientes de eso y sigan metiendo en la urna una papeleta con el nombre y apellido de no se sabe quiénes son, es imposible. Imposible. Sí se sabe. Porque, Podemos. porque La sigla, pero no nos nombres. Sí, porque ya hoy día ningún partido, no me venga con eso de que los partidos unos son de izquierda y otros de derecha. Si la izquierda y la derecha ya no existe. Ya hace muchos años que razones. desapareció. Lo único que existe Lo que es que este existe hombre es- está a mi izquierda y está a mi derecha ahora mismo Son grabando este partidos vídeo. de Nada más. partidos no son de izquierda y derecha, son partidos de vividores. Sí, pero vividores Partido que de están vividores, jugando ¿con todos. qué? Con las pensiones de nuestros ancianos, porque ya están poniendo en duda el sistema de pensiones. Todo. O sea, que ya están diciendo que hay que meterle mano al sistema de pensiones porque ya de 65 a 67 y veremos a ver si 70 o 75. Los partidos no tienen culpa del desempleo. Claro, la culpa claro. es de la economía mundial. Es Porque que el ellos no ba- tienen ninguna el- culpa. El baby boom, ahora cuando Claro. lleguemos los del baby boom, para jubilarnos, pues la caja de pensiones ha quebrado. ¿Y quién la ha quebrado? ¿Nosotros o lo que han gestionado la caja de pensiones tantos años? Y ahora nos vienen los neoliberales, nos están contando que la caja de pensiones ha quebrado, que esto es muy importante, que estamos hablando de nuestro futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pensionistas esclavos o pensionistas por Los debajo? neoliberales que reciben también las subvenciones del Estado. También. Que es que es una incongruencia. También. Y los veréis todos en esos magníficos reportajes que echan en La Sexta, que echan en Cuatro, que echan, están todos ahí. O sea, que aquí que no nos engañen. Están jugando con las pensiones, están jugando con un problema que nos afecta a todos los españoles. Y estamos pasando de lo que está pasando con las pensiones. Ya hay una marcha hoy de Bilbao a Madrid. Los vascos son los primeros, ¿Cuándo pero fue? los andaluces tenemos que ser los primeros, que hay familias que están viviendo con 750 euros y viven ellos y están dándole de comer a sus hijos y a sus nietos. ¿Qué pasa? ¿Que el sistema de pensiones está en peligro y de 750 le vaya a rebajar, no vaya a subir, los vaya a congelar? Porque ya Rajoy dijo que del IPC nada, que ya veremos, que Pero- una revisión que no tenga nada que ver con el IPC. O sea, que si a mí me suben 10 euros, la pensión me sube 1. Claro, Antonio, pero ¿sabe cuál es el problema? Que al final los partidos... Están jugando con nuestra vida. Los partidos se dedicarán en estas elecciones, y ya lo verán ustedes, a hablar de yo voy a solucionar el problema de las pensiones, yo voy a solucionar el problema de la corrupción, yo voy a fundar una oficina contra la corrupción, voy a arreglar todo esto. Yo el de la igualdad real. Que no es posible. A ver si nos Que es enteramos que mentira. con este sistema es imposible. Que no. O lo cambiamos o no hay manera de arreglar nada. Y no Mira, se fijaros, mete uno dentro. fijaros, y no se os voy a puede poner cambiar un ejemplo. dentro. No se Os voy puede. a poner un puede, ejemplo para que lo coño. entendáis. La primera huelga Otro general ejemplo, en venga. España, la primera huelga general Acabamos en contigo. España no fue la primera, la aquella famosa del 14D. No. La primera fue porque el señor González dijo, vamos a reformar el sistema de pensiones y vamos a hacerlo público-privado. Y Comisiones Obreras dijo, tururú, aquí planes de pensiones privados nada. Hizo una huelga general. Que yo me acuerdo de aquella huelga general. ¿Qué ocurrió después? Que se hicieron planes de pensiones privados. El Estado dijo, yo voy a hacer un plan de pensiones para mis trabajadores y trabajadoras. ¿Y quién gestiona el plan de pensiones de los funcionarios? El mayor plan de pensiones de España. Una empresa donde está BBVA, UGT y Comisiones. Tiene huevo. Es que
Y los que sufrís todo esto vais luego y vais a votarlo. Yo es que eso es lo que me cuesta entender, de verdad. A veces lo entiendo por lo que ha pasado a este país y porque no ha habido una libertad política después de una dictadura donde no hemos puesto a debatir todo esto para decidir nosotros. Claro. Así sí lo entiendes. Y por eso intentamos explicároslo de la mejor forma aquí. Porque había mucha incultura democrática. Es decir, cuando en el año 75 muere Franco, no había cultura democrática en este país. Mi padre no había conocido la democracia, claro, en el 32. ¿Cómo le explicas tú a aquella población en aquel momento qué es una democracia si no la habían vivido? Entonces es el problema. Por eso lo entendemos. Pero ya hemos pasado más de 40 años. Ya tenemos la experiencia. Y lo estáis sufriendo, lo estáis viviendo. Ya tenemos esa experiencia. Estáis viendo las situaciones que estáis viviendo en todas vuestras familias. ¿Quién no está viviendo por una situación lamentable en su vida? Y ojo, una cosa, que con un nuevo sistema político no significa que todos los problemas se arreglen así maravillosamente. No. Lo que pasa es que estamos creando... Sí, porque ya algunos nos dicen que somos los salvadores, no. Que tenemos porque lo que estamos lo que se haría es sentar unas bases para reducir y minimizar los fallos que hoy ocurren. Claro. Lo que pasa que luego el que gobierne tendrá que gobernar, evidentemente. Y el que salga en el Congreso tendrá que dictar algunas leyes posiblemente. Y tendrán controles. Y tendrán que controlarse un poder al otro. Claro. Tendrán que trabajar. Y serán nuestros empleados. Y tendrán que trabajar para los ciudadanos. Trabajar para los ciudadanos. Y ciudadanas. Bueno. Que hoy no ocurre. Seguimos. El día a día se acerca, pero es que nosotros... Seguiremos después del día a día seguiremos, hombre, evidentemente. Este país, esta libertad constituyente no se acaba en las elecciones. No, seguimos recogiendo firmas hasta que la muerte nos separe. ¡Vota! ¡Vota! ¡Yeah! ¡Vota! ¡Yeah!